Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo. Bienvenidos a este tercer tema sobre esta serie, una redención gloriosa. Hoy el tema de hoy que estaremos compartiendo tiene por título: ¿quién es el sustituto? Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21 va a decir así la palabra del Señor. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy hablaremos de aquel sustituto que ocupó el lugar que me correspondía. ¿Quién fue exactamente nuestro sustituto? ¿Quién ocupó nuestro lugar? Llevó nuestro pecado, se hizo maldición por nosotros, soportó la pena que nos correspondía a nosotros, murió nuestra muerte. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Va a decir Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Pero ¿quién era ese Cristo? ¿Cómo hemos de considerarlo? ¿Era un hombre simplemente? De serlo, ¿cómo es posible que un ser humano reemplace a otros seres humanos? ¿Sería justo? Quizás era Dios haciéndose pasar por hombre, sin que en realidad lo fuese. Si así fuera, ¿cómo podía representar a la humanidad? Y además, ¿cómo podía haber muerto? Tantas preguntas, ¿verdad? Y es que el hombre tiene tantas dudas de Cristo que se pone barreras en aceptar la verdad de Dios. Chicos, jóvenes, jovencitas, amigos, hermanos, este tiempo de reflexiones, he recibido algunos mensajes de algunos jovencitos donde me dicen: hermano, ya se pasó, ya estamos lunes y hermano no ha culminado su serie. Y gracias por la preocupación, chicos, de verdad, un fuerte abrazo para ustedes. Pero la vida de Cristo, la pasión de Cristo en la cruz, no solo debe marcarnos en esa fecha señalada como Semana Santa, debe marcarnos cada día de nuestras vidas. Y tenemos 2 temas más por compartir, seguro, y tenemos que entender qué es lo que realmente significa esa cruz para ti y para mí. Entonces tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Fue Cristo como hombre nuestro sustituto? La Biblia afirma que el Señor Jesucristo dice, la propiciación por nuestros pecados y nuestro abogado ante el Padre. Va a decir Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 2. Y Lucas va a decir, fue por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿no? Lucas 1:78, que Cristo vino, dice, por su gran amor con que nos amó, por la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. También va a decir Tito en el capítulo 2, versículo 11. Entonces, también hay pasajes que sugieren la posibilidad de que Dios castigó a Jesús por nuestros pecados. Por ejemplo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, ¿no? Tal cual, cada cual se apartó por su camino. ¿Han leído ese pasaje? ¿Sí? Dice, se apartó, ¿no? Se apartó más, dice, de su camino, más Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es un versículo muy conocido y que a todos nos gusta, ¿no? Y está en Isaías 53:6. Y que Jesús se aplicó a sí mismo la profecía de Zacarías 13:7, de que Dios, dice, heriría al pastor. Y en el Nuevo Testamento se dice que Dios envió a su Hijo a expiar nuestros pecados. Va a decir Primera de Juan. Y lo entregó por nosotros, dice, lo puso como propiciación. Va a decir Romanos 3,
25, que habíamos marcado este versículo en el tema anterior. Entonces dice, condenó al pecado con su carne, va a decir Romanos 8:3, y por nosotros lo hizo pecado, va a decir 2 Corintios 5:21. Ahora, estas verdades son bíblicas, ¿sí? Son bíblicas, claro que sí. Pero no podemos interpretarlas en el sentido de que Dios obligó a Jesús a hacer lo que él mismo no tenía deseos de hacer, o que Jesús fue una víctima involuntaria de la dura justicia de Dios. La verdad es que el Señor Jesucristo llevó sobre sí la pena de nuestros pecados, pero Dios estaba actuando con y en Cristo. Y Cristo cumplió su parte libremente. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Vamos a nuestras Biblias. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 5, dice la palabra del Señor, dice, por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, del cuerpo. Y en esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ahí está, hecha, dice, una vez para siempre. No es posible separar al Padre del Hijo. Por lo tanto, no debemos decir que Dios castigó a Jesús o que Jesús persuadió a Dios. Tanto Dios como Cristo tomaron conjuntamente la iniciativa de salvar a los pecadores, que somos tú y yo. Y lo que ocurrió en la cruz en términos de abandono, ¿no?, por parte de Dios, fue algo que ambos aceptaron. Juntos actuaron por el mismo amor santo que hizo que fuera necesaria la expiación. Se trataba de Dios en nuestra naturaleza abandonado por Dios. Si el Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo. Si la copa de Getsemaní simboliza la ira de Dios, ¿no?, de todos modos se trataba de la voluntad de ambos. Era coincidente en un perfecto autosacrificio como expresión de amor. La Biblia también declara que Dios se hizo hombre en Cristo, con el objeto, dice, de ser un mediador entre Dios y los hombres. Lo encontramos en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Entonces, no podemos decir que Dios murió, y es que con frecuencia Dios en el Nuevo Testamento significa el Padre, ¿no? Por ejemplo, dice, Dios envió a su Hijo, pero la persona que murió en la cruz no fue el Padre, sino el Hijo. Entonces es Dios en Cristo. Dios en Cristo. Ahora, ¿quién era entonces aquel que ocupó nuestro lugar y murió nuestra muerte en la cruz? Nuestro sustituto no era Cristo solo, porque en ese caso hubiera sido una tercera persona interpuesta entre Dios y nosotros, ¿no? Y ni Dios solo tampoco, porque en ese caso se debilita la doctrina de la encarnación, sino Dios en Cristo. Dios en Cristo. Jesucristo era verdadera y plenamente Dios y hombre, y por ese motivo estaba capacitado de una forma inigualable en realidad para representar tanto a Dios como al hombre y mediar entre ellos. Los autores del Nuevo Testamento nunca atribuyen a la expiación a Cristo solo, nunca, de tal manera que quede separado del Padre. Tampoco a Dios de tal modo que se pueda dejar a Cristo de lado. La expiación, dice, fue realizada por Dios y Cristo. Dios estaba actuando en y por medio de Cristo. Por eso cuando se anuncia el Mesías, los nombres que le fueron dados son Jesús, ¿no?, que significaba Salvador divino o Dios salva, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al realizar también su ministerio público, el Señor Jesús mostraba esa actitud, que Dios estaba obrando en él y por medio de él,
Y Juan, por ejemplo, Juan en el capítulo 8, en el versículo 29 va a decir, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, va a decir, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Esa es una actitud de obediencia. Es una actitud de obediencia. Y Juan en el capítulo 15, en el versículo 10 también dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿no? Está hablando el Señor Jesús, y permanezco en su amor. Está hablando de hacer su voluntad y acabar su obra. Tal así que su entrega fue totalmente voluntaria. Totalmente voluntaria. Y por eso entendemos que estaba el actuar de su voluntad y la del Padre. Guardaron siempre esa perfecta armonía. Por eso el apóstol Juan detalla que Jesús hablaba de un morar mutuo en el Padre y el Padre en él, incluso de que los dos eran uno. Y Pablo va a decir en 2 Corintios, en el capítulo 5, vamos a nuestras Biblias, 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21. Va a decir 5:21, va a decir, perdón, 5:17, va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, y el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, y el versículo 19, mira, escucha lo que dice el versículo 19, dice, y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo. La Biblia revela a Dios y la verdad de que, que Dios estaba efectuando la reconciliación en Cristo y por medio de Cristo. Y si es que te queda duda, de esto, mira, vamos a Colosenses, el libro de Colosenses, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí Pablo está uniendo, en realidad está uniendo de una manera inseparable la persona y la obra de Cristo, indicando, dice, de que pudo hacer lo que hizo porque él era lo que era. ¿Y qué era? Dios. Dios, dice, estaba en Cristo, reconciliando consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, resucitándonos a nosotros con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades y triunfando sobre ellos. Jesucristo es nuestro bendito Salvador. Que no se te olvide eso. Él es el sustituto que cargó con la pena para que nosotros los pecadores podamos recibir el perdón. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice, no escatimó ni a su propio Hijo, y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Al dar a su Hijo, Dios se estaba dando a sí mismo. Y el propio juez, que en el santo amor asumió el papel de víctima inocente, él mismo llevó sobre sí la pena que él mismo había puesto. Ahora, esa misteriosa unidad del Padre y el Hijo hizo posible que Dios a su vez soportara e infligiera el sufrimiento penal. Cuando veas la cruz a la luz de la palabra, entenderás que no hay
que no hay cruel injusticia o un amor inconsciente. Verás una inexplicable misericordia. Comprenderás que Dios, con el fin de salvarnos, del modo que tal que pudiera satisfacerse a sí mismo, Dios, dice, por medio de Cristo, nos sustituyó a nosotros con su propia persona. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. Esa cruz fue el acto de castigo y de amnistía, y esa amnistía de severidad y gracia, de justicia y misericordia al mismo tiempo. Dios por amor quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido. Pero había una deuda de pecado pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado pudiera pagar. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, un hombre perfecto. Pero por lo tanto, solo otro hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad su ley podía restaurar lo que Adán había arruinado. Jesús vino al mundo y asumió como suyos los pecados del hombre. Por eso 2 Corintios 5:21 dice, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La deuda que el hombre tenía con Dios había sido saldada. El hombre pasó de enemigo a ser amigo de Dios, va a decir Romanos 5:10. Y Juan 1:29 llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ya hablamos cómo en el Antiguo Testamento Dios había dispuesto que el hombre sacrificara corderos sin defectos físicos y derramara su sangre para el perdón de sus pecados como una forma de preparar el camino para la venida del Hijo, ¿no? Ese cordero perfecto. Solo Él, por haber vivido una vida sin pecado, podía satisfacer la justicia de Dios. Esos corderos sacrificados en el Antiguo Testamento solo cubrían temporalmente los pecados del hombre, pero no podían limpiar su conciencia. Dice la Biblia en Hebreos 10, vamos a buscar en el versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. La pasión de Jesucristo es el juicio de Dios, en el que el propio juez fue juzgado. Por eso no había otra forma mediante la cual el santo amor de Dios pudiera ser satisfecho, y mediante lo cual los rebeldes seres humanos pudieran ser salvos. Por lo tanto, cuando estamos ante la cruz, comenzamos a tener una perspectiva clara tanto de Dios como de nosotros mismos. Eso, querido hermano, querido joven, debe ayudarnos en nuestra relación los unos con los otros. Ese juicio que merecíamos, Dios en Cristo lo soportó, dice, en nuestro lugar. Y es que este es el escándalo, ¿no? Que es llamado la piedra de tropiezo de la cruz. Porque nuestro corazón soberbio se rebela contra ella. No podemos reconocer cuán serio es nuestro pecado y nuestra culpa o nuestra deuda impagable. No podemos reconocer esa deuda con la cruz. No podemos. Es difícil humillarnos ante Dios. Y es ahí donde buscamos la forma de hacer algo para agradar a Dios. Queremos pagar por lo que hemos hecho. Tan duro es aceptar que estamos quebrados y solo Cristo puede librarnos de esa deuda. Así de rebelde y soberbio es nuestro corazón. Muchos han partido con esa deuda
sin arrepentirse. Pero no podemos escapar a la vergüenza de vernos completamente desnudos ante Dios. No tiene sentido que intentemos cubrirnos como hicieron Adán y Eva en el huerto con hojas de higuera. Tenemos que reconocer nuestra desnudez y luego necesitamos reconocer al sustituto divino cubierto con nuestros sucios trapos en lugar de nosotros y permitirle que nos vista con su propia justicia. La buena noticia es que solo el Evangelio nos exige una humillación verdadera. Solo el Evangelio enseña la sustitución divina como único medio de salvación. Y podemos mirar la cruz, el amor de Dios. Cuando podemos mirar ahí, en esa misma cruz, cuánto nos amó Dios cuando estamos unidos a Cristo por medio de su Espíritu. Y esa verdad transformará nuestra vida, en todas las cosas que hagamos, nuestra vida entera, empezando por nuestro carácter, empezando por ahí. Y solo tenemos que entender esto, jóvenes, jovencitas, amigos, hermanos, que podemos compartir este tiempo, es que la vida, los sueños, las metas serán firmes cuando nuestra relación con Cristo sea verdadera. Esa cruz es la esperanza del hombre que confía en Dios. Hermanos, el próximo tema que vamos a compartir será la victoria de la cruz, y los esperamos. Que Dios los bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación.